La actitud mental básica que produce riqueza. Napoleón Hill. Una vida de riqueza, disfrutada por un espíritu en paz, es la recompensa de los hombres que mantienen una actitud mental positiva. Con una definición de propósito se adiciona gran energía positiva a la propia actitud mental, y pueden emplearse motivos definidos para sostener las acciones que impulsen hacia la meta. Al mismo tiempo, es posible establecer guardianes espirituales que mantengan la actitud en un elevado nivel de sí, que eviten conflictos de motivo y busquen armonizar con otras mentalidades positivas. Las computadoras que están empezando a manejar nuestro mundo son artefactos complicados. La mayoría de ellas, empero, tienen un principio básico muy sencillo: dicen sí o no. O abren una especie de portezuela eléctrica o la mantienen cerrada, y mediante la multiplicación de este proceso, pueden asimilar y seleccionar toda especie de información. La mente del hombre es muchísimo más maravillosa que cualquier máquina. Pero en su interior parece haber una cierta válvula de sino en el punto focal del pensamiento. Es como si la percepción de una circunstancia de la vida, enviada al cerebro por los sentidos visual, auditivo, etc., arribase a ese punto de sino para ser procesada. La persona que mantenga una actitud mental negativa, se inclinará hacia el lado no, perderá lo bueno y vivirá con lo doloroso y dañino. Pero, ¿es que solo se trata de una actitud mental? Sí, solo de una actitud mental, pero es precisamente en ello que radica el éxito o el fracaso, la paz del espíritu o la tensión nerviosa, la tendencia hacia una buena salud, o hacia la enfermedad. Por fortuna, es posible para todos el cambiar lo negativo a lo positivo y de esta manera condicionar en forma básica la mente para atraer todo lo que es bueno en la vida. Más aún, existen ciertas palancas de control que Dios nos proporciona y es fácil ver cómo la gente triunfadora las utiliza, una vez que se sabe cuáles son. Las iré dando a conocer paulatinamente a lo largo de este libro, para facilitar su memorización. De cuando en cuando verá repetirse nombres, hechos y métodos, pero esto es con el citado fin de que le sea más fácil recordar. Gobierne su actitud mental definiendo su propósito. Dice Emerson, el mundo dará paso al hombre que sabe a dónde se dirige. Piénsese en lo que significa saber a dónde se va. Por principio, en forma automática se sacudirá uno toda especie de dudas y temores que están prestos a colarse en el proceso de decidir. El propósito ha quedado definido y no hay más que hablar. Todas las ilimitadas fuerzas de la mente se enfocarán hacia ese fin. Al saber usted cuál es su meta, no puede extraviarse por circunstancias o palabras que nada tengan que ver con la misma. Mientras que antes la jornada cotidiana de trabajo pudo contener una gran dosis de movimientos desperdiciados, ahora los esfuerzos estarán ordenados de tal modo que todo movimiento físico o mental tenderá a apoyar a los otros. Es así como puede verse la relación con la formación de una fortuna, porque el trabajo bien hecho es un creador básico de riqueza. Ahora, en cuanto a la relación con la paz mental, diremos que la persona que se aplica con toda dedicación a su trabajo no tiene tiempo ni deseo de fijarse en los fallos de los demás, ni en alterar su conciencia haciendo chapuza en la labor, ni estará pendiente del reloj, etc. Tampoco desmayará ante los obstáculos que se presenten, porque su actitud mental positiva y bien enfocada, le ayudará a situarse en una posición ventajosa para encararse a los problemas y dominarlos. ¿Es este el secreto del genio? Antes he dicho que muchos eminentes hombres de éxito no poseen una inteligencia mayor que la de la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, las realizaciones logradas por ellos son de tal magnitud que se puede decir que son unos genios. Es evidente que la actitud mental positiva de esas personas no hace que la capacidad mental de ellas sea precisamente mayor,
pero sí más eficiente y disponible que la de la gente ordinaria. En mis conversaciones con hombres como Henry Ford, Andrew Carnegie y Thomas Alva Edison, me encontré con espíritus libres de todo temor y duda, que por ello estaban en condiciones de hacer lo que desearan. Andrew Carnegie sabía bien lo necesaria que era una actitud mental positiva. Antes de que me comisionara para realizar mis largas investigaciones y entrevistas a efecto de hallar los factores concurrentes al éxito humano, me probó para cerciorarse acerca de mi actitud mental. Con una mirada penetrante desde el otro lado del escritorio, me dijo aquel hábil escocés: hemos charlado ampliamente y le he propuesto la mayor oportunidad que un joven puede tener de hacerse famoso, rico y útil. Bien, si le he escogido a usted entre 240 solicitantes, si le presento con los más destacados hombres de éxito de Estados Unidos, si le ayudo a obtener la colaboración de ellos para encontrar cuál es la verdadera filosofía del éxito, ¿dedicará usted 20 años de su vida a esa tarea, ganándose al mismo tiempo el pan como pueda? Hemos discutido lo suficiente este asunto y quiero que me conteste sí o no. En ese instante pensé en todos los obstáculos que surgirían en mi camino, en todos los contratiempos que tendría que afrontar, en el tiempo que tendría que gastar en la empresa, en la dificultad de escribir, y en el problema de ganarme la vida como pudiera al mismo tiempo. Fueron 29 segundos de lucha con una actitud mental negativa que, de haberme dominado, me habría afectado en forma negativa para siempre. Pero, ¿cómo fue que supe que había tardado 29 segundos y no más? Porque cuando recuperé la actitud mental positiva que había perdido de momento, y dije, sí, Carnegie me mostró el cronómetro que había tenido en su mano por debajo del escritorio. En su interior me había concedido apenas un minuto para que demostrara mi estado mental positivo porque, de lo contrario, en su opinión no habría merecido la pena depender de mí. Al batir el plazo por 31 segundos, gané una oportunidad que estaba destinada a cambiar y mejorar la vida de millones de personas, incluyendo la mía propia. Una mente positiva entra en armonía con otras mentes positivas. Una vez que hube aceptado la gran tarea y que enderecé confiado mi mente hacia ella, encontré que todos los obstáculos que había imaginado se desvanecían. Desde luego mi actitud mental positiva me ayudó no solo a descubrir los secretos del éxito en 500 de los hombres más ricos de Estados Unidos, sino también a ganarme muchísimo más que el simple pan cotidiano. ¿Sería por ser yo un genio? A este respecto quiero decir que tengo evidencia positiva de que no lo soy. En mis entrevistas con muchas personas, descubrí un hecho de gran valor, que una mente positiva automáticamente obtiene beneficios de otras mentes positivas. ¿Sabe usted cuál es el principio general de la radio? Cuando las vibraciones eléctricas de alta frecuencia son transmitidas a un alambre, esas vibraciones saltan al espacio. Otro alambre lejano, la antena receptora, las capta, y es así como un mensaje o una imagen puede ser enviada a millares, o millones, de kilómetros en esta era espacial de la comunicación. En el cerebro existen corrientes eléctricas. Ellas nos proporcionan una especie de estación radiodifusora privada a través de la cual podemos enviar al exterior cualquier clase de vibraciones de pensamiento que se deseen. Es necesario mantener ocupada esa estación emitiendo pensamientos de naturaleza positiva, pensamientos que beneficien a otros, y veremos que a la vez seremos receptores de vibraciones mentales emitidas por otras mentes cuya actitud está en armonía con la nuestra. En mis entrevistas con los personajes célebres que he mencionado, así como con otros como John Wanamaker, Frank Vanderlip, Edward Bock y Woodrow Wilson, tanto ellos como yo experimentamos esa sintonización de mente a mente.
De otra manera estoy seguro de que habría tropezado con oposición cuando les pedí a hombres de tanta categoría como esos que me dedicaran parte de su tiempo y me comunicaran sus experiencias. Y no solo pasaron horas hablando conmigo, sino que me sirvieron de maestros y guías año tras año sin cobrarme por ello un solo céntimo. Crea usted con firmeza en lo que hace y verá el efecto tan grande de esa creencia en aquellos de quienes solicite ayuda. Dude, y entonces la parte negativa o del no en su mente asumirá la supremacía y atraerá la derrota en lugar de la victoria. Lo dicho bosqueja en forma muy general la fuerza saturadora de una actitud mental positiva. Pero veamos algunas otras palancas de control que se combinan con una actitud mental positiva para proporcionar riquezas y paz espiritual por toda una vida colmada de éxito. Los 9 motivos principales. No es por casualidad que los juicios ante los tribunales se basan en cuestiones de motivo. Todo lo que uno hace es resultado de un motivo o varios. Son 9 los motivos principales que figuran en diversas combinaciones. Los 7 positivos son: 1. La emoción del amor. 2. La emoción del sexo. 3. El deseo de ganancia material. 4. El deseo de autoconservación. 5. El deseo de libertad de cuerpo y mente. 6. El deseo de autoexpresión. 7. El deseo de perpetuar la vida después de la muerte. Las 2 emociones negativas son: 1. La emoción de cólera y venganza. 2. La emoción del miedo. En estos 9 motivos se encuentran las raíces de todo lo que se hace o se deja de hacer. La paz de la mente solo se consigue ejercitando los 7 motivos positivos como patrón general de vida. Cuando una persona posee paz mental, rara vez ejercita los 2 motivos o emociones negativos. Porque es imposible tener paz mientras se teme a algo o a alguien. Tampoco cuando se alberga ese tipo de enojo que lleva a desear la venganza o causar daño a alguien, sin importar lo justificado que pueda parecer. Los grandes hombres no tienen tiempo que perder en desear perjudicar a otros. Si dieran libre curso a este deseo, dejarían de ser grandes hombres. Cabe aclarar que esta clase de personajes no son inmunes al temor, pero el suyo no es ese miedo que se adhiere en forma constante y quita toda alegría de vivir. Es necesario recurrir a los hombres pequeños, mezquinos, para encontrar patrones vitalicios de temor y enojo. Su mente está llena de estas influencias negativas, que les es imposible encontrar la fuerza para modelar las circunstancias que desean. En fecha reciente, hablaba yo con una persona, de unos 60 años, la cual hace 15 perdió todo su dinero en una aventura en el campo de los bienes raíces. Siguiendo el consejo de un amigo, pidió una fuerte suma de dinero prestada a efecto de invertir en unos terrenos pantanosos, en la suposición de que en un par de años más ese territorio estaría en gran demanda para urbanizar. Las cosas no tuvieron lugar como se esperaba. Los pagarés de nuestro amigo se vencieron y se vio precisado a malbaratar su negocio de venta de zapatos al detalle. El sujeto que tan mal le aconsejó, también perdió dinero en la empresa. Sin embargo, nuestro hombre concibió un gran rencor hacia su amigo y prometió vengarse aunque fuera lo último que pudiera hacer. Y casi lo hizo. 5 años de rencor le incapacitaron hasta para hacer negocios. Entretanto, su amigo prosperó y parecía hallarse fuera del alcance de cualquier venganza. El hombre que perdió su dinero, terminó perdiendo el equilibrio de la mente y se vio precisado a pasar 6 meses en un tranquilo lugar en el campo, rodeado de un elevado muro. Pero, en el último mes de su confinamiento, se recuperó lo suficiente para dar oídos a su consejero,
quien le advirtió que el rencor y el deseo de venganza le habían hecho mucho más daño que el que le había causado la pérdida de sus bienes. Se le persuadió a perdonar a aquel amigo que le había hecho entrar en el fracasado negocio. Hasta le escribió, comunicándole el cambio de sus sentimientos y de su modo de pensar. Cuando regresó a sus actividades comerciales, lo hizo lleno de amor hacia sus semejantes y con la determinación de mantener de nuevo a los 60 años, se abrió paso de nuevo. Ahora, a los 60, tiene una buena posición y, lo que es más importante, disfruta de una gran paz mental, que es la verdadera riqueza. Yo mismo me he visto aquejado de los efectos causados de tiempo en tiempo por motivos negativos. Cuando estuve escondido, como relaté páginas atrás, actué al principio basándome en un prudente motivo de autoconservación. Pero lo malo es que este sentimiento desembocó en miedo y con el miedo sobrevino la miseria. Por fortuna, me percaté a tiempo de lo que me estaba sucediendo. Después de eso, nunca más me volví a abandonar. Usted puede llamar a los 8 príncipes guías, para que monten guardia a la puerta de su mente. Usted puede percatarse bien de la existencia de ciertos principios de guía o conducción personal y de protección. Para hacer estos principios objetivos y fáciles de recordar, es conveniente encarnarlos, visualizándolos como si fuesen príncipes armados de punta en blanco que montan guardia a las puertas de la mente. Estos caballeros se enfrentarán a toda vibración pensamiento que trate de colarse. Ellos mantendrán la mente de usted en actitud positiva, eficaz y libre de discordia. Diré a usted a continuación los nombres de mis príncipes personales, en la inteligencia de que usted puede modificarlos para acomodarlos a sus propios requerimientos. Príncipe de la paz mental. Este vigila la puerta exterior y les pregunta a los forasteros que quieren entrar si vienen en paz para que puedan compartir mi paz. Si la respuesta es negativa, los expulsa sin contemplaciones. Príncipe de la esperanza y la fe. Este admite solo aquellas influencias que contribuyan a mantener mi espíritu alerta y firme en la creencia de lo que es mi misión en la vida. Príncipe del amor y del romance. Deja entrar en mi mente solo aquellas influencias que mantengan siempre fresco el amor en mi corazón. Príncipe de la buena salud. Él conoce bien cuáles son las influencias mentales que pueden acabar con la salud, y deja pasar solo a los estados de mente que ayuden al cuerpo a mantener su vigor. Príncipe de la seguridad económica. Cuando le hago montar guardia, se niega a admitir pensamientos que no me traigan un beneficio económico. Príncipe de la sabiduría. Está encargado de dejar pasar solo ciertos pensamientos que aumenten mi acervo de conocimientos, cuando ve que me beneficiarán en lo personal, o que servirán para que yo ayude a otros. Príncipe de la paciencia. Rechaza toda clase de impulsos precipitados, que lleven a emprender tareas preparadas a medias o a impacientarse con el poder del tiempo. Príncipe de Norgil. Norgil es una palabra de hondo significado personal para mí, la diseñé para mi uso privado. Combinando ciertos vocablos tiene un significado que para cualquier otra persona no tendría sentido. Por lo tanto, conviene que usted confiera el título que más le convenga a este príncipe de carácter tan personal. Vigila también junto con sus hermanos. Estos, de vez en cuando son relevados de su guardia. Por ejemplo, es difícil que uno desee de una manera constante mantener fuera toda clase de pensamientos, excepto los que tengan que ver con la seguridad económica. Pero para esto se encuentra siempre dispuesto este príncipe especial y personal, que representa todas las influencias especiales de carácter personal en la vida. Norgil es mi embajador especial y extraordinario que lleva a cabo servicios no asignados a los otros miembros de mi invisible y principesca familia de guías. Tan pronto como tenga usted plena conciencia de la existencia de su grupo de príncipes espirituales,
Le servirán para concentrar todas sus fuerzas en la resolución de algún problema, o para establecer lineamientos especiales de defensa. Hay ocasiones en que trato con alguien cuya actitud antagonista empieza a invadir mi paz del espíritu. Bien, entonces pongo sobre aviso a mi príncipe de la paz mental, quien al punto se hace cargo de los baluartes con fortaleza redoblada y de nuevo puedo recobrar la calma y el dominio de mi espíritu. Oh, vamos a decir que siento algún dolor o mal físico. Entonces llamo al príncipe de la buena salud para que tome a su cargo la defensa y obtengo un buen resultado con ello. Afirmo haber recibido beneficios curativos cuya explicación se encuentra más allá de las capacidades de la ciencia médica. Mis príncipes guías reciben una cierta gratificación por sus servicios. Su paga es mi gratitud eterna. A diario les expreso esta gratitud, primero a cada uno de ellos y luego a todos en conjunto. Esta expresión de gratitud verá usted que constituye una gran ayuda a mantener la mente alerta a sus propios poderes. Cuando llego a descuidar este acto, mis príncipes a su vez descuidan sus deberes. Cuando de nuevo vuelvo a estar consciente de que poseo fuerzas espirituales a mis órdenes, ellas vuelven a cobrar fuerzas, como antes. No se permita que el motivo de la ganancia material entre en conflicto con el de la libertad. La libertad física es fácil de ver y comprender, pero la libertad espiritual es algo muy sutil. El temor y el enojo colocan a la mente en una especie de prisión. El sentimiento de culpa la encadena. Permítasenos al respecto intercalar un chiste a pesar de lo serio que es el asunto que estamos tratando. Resulta que a un hombre se le persuadió a que se conociera a sí mismo. Al punto se hizo encadenar a su cama, a efecto de no poder levantarse y registrar sus propios bolsillos en la noche para robarse. Con demasiada frecuencia el motivo de la ganancia material, excelente en sí, entra en conflicto con el también magnífico motivo de la libertad de cuerpo y alma. Porque al ganar los bienes materiales prescindimos de nuestra libertad de espíritu. La cosa es que cargamos de miedo a la mente porque no actuamos con honestidad. Además, quien hace dinero valiéndose de medios deshonestos, ventajeando a sus semejantes, se roba a sí mismo esa auténtica alegría que acompaña a todo éxito honrado. Cuando se siguen al pie de la letra las reglas de un juego y se gana, se trabaja en favor de la propia alma. Cuando se hace chapuza y se gana, usted podrá llamarle a eso una ganancia, pero en realidad es una pérdida. Me considero afortunado de haber empezado a abrirme paso muy temprano en la vida, ya que debido a esto aprendí muy pronto las lecciones que la vida nos depara. Permítaseme hablar de una experiencia que tuve cuando desempeñaba mi primer trabajo. Acababa de salir de la escuela comercial y no tenía ninguna experiencia de las cosas de la vida y de los modos de ser de los hombres. Mi patrón era dueño de varios bancos. Había colocado a su hijo como cajero en uno de ellos, ubicado en una población distante. Una noche, el gerente de un hotel de ese lugar me llamó por teléfono para informarme que el hijo de mi patrón se hallaba metido en una grave dificultad. No le había sido posible comunicarse con el padre de él, o sea mi jefe. De inmediato cogí el tren y arribé al lugar de Marras a la mañana siguiente. Cuando llegué al banco, me encontré con que las puertas estaban cerradas, pero sin echar la llave. Adentro, la caja de caudales estaba abierta de par en par, y los hermosos billetes verdes se hallaban esparcidos en el mostrador del pagador. Cerré la puerta y tomé el teléfono. Logré comunicarme con mi jefe y le dije por qué había ido a esa ciudad y lo que había encontrado a mi llegada. Grandemente impresionado, me dijo: cuente el dinero. Revise los libros. Haga un giro a mi cargo por cualquier descubierto que encuentre. Me puse al punto a contar el dinero. Para mi sorpresa, no faltaba un solo céntimo. Estuve un rato contemplando los rimeros de billetes. Mi juventud había sido trágica, turbulenta y pobre.
Mi estado presente era de escasez económica y ahora tenía allí, delante de mi persona, alrededor de $50,000 en efectivo, de los cuales muy bien podía embolsarme la mitad sin que nadie lo supiera ni me exigiera cuentas. El hijo de mi patrón ostentaba claras señales de desequilibrio mental. Todo el mundo creería que él había dispuesto del dinero. Además, todos sus actos correspondían a un ladrón y yo era el único que sabía que no era culpable. El motivo de la ganancia material pesó en esos momentos sobre mí con gran fuerza. Pero el motivo de la libertad me dijo, no lo hagas. O más bien fue algo lo que me hizo seguir siendo honrado, porque en esa época no podía identificar los motivos principales que mueven a uno. Quizás ese algo fue el resultado de ciertas conversaciones que tuve con mi madrastra antes de partir de casa, en las cuales me inculcó la verdad de que yo era el dueño de mi propia alma y que siempre debía vivir en consonancia con ese principio. Procedí a guardar el dinero en la caja de caudales y enseguida llamé por teléfono a mi jefe para informarle que no había ningún desfalco y que no faltaba un solo centavo. Salí del recinto del banco con el espíritu en paz, libre, positivo y alegre. A partir de entonces, he puesto el motivo de la libertad por encima del motivo de la ganancia material. He llegado a tener todo el dinero que necesito, sin poner para nada en peligro mi libertad. Este episodio fue uno de los varios que me llevaron a Andrew Carnegie y a la realización de mi meta en la vida. Volviendo a mi patrón, diré que se mostró muy agradecido por la forma en que había protegido la reputación de su hijo. Más tarde me costeó mis estudios en la Georgetown University Law School. Esto me condujo a través de un encadenamiento de circunstancias a entrar en contacto con el señor Carnegie. Si yo hubiera cedido al impulso de la ganancia material aquel día, la ciencia de la realización personal jamás habría existido. Es muy cierto lo que dice Emerson de que existe un socio silencioso en todas nuestras transacciones y ay del hombre que pretenda jugarle una mala partida a la vida. La vida le devuelve a uno, como un eco, los propios pensamientos. Los pensamientos son cosas, afirma un poeta, y en verdad que tienen una existencia propia, con lo que una maldición se vuelve contra quien la profiere y una bendición también, al ser reflejadas por el potente espejo de la vida. Otro poeta dijo, soy el capitán de mi destino, el capitán de mi alma. Y esto es muy cierto, con lo que las dos verdades armonizan. Cuando un alma orientada en un sentido positivo emite pensamientos, el mundo devolverá más y más influencias positivas que ayudarán al emisor. Vuelva párrafos atrás y lea de nuevo la lista de los 9 motivos básicos. Concéntrese en los 7 positivos. Recuerde que es muy posible que estos puedan entrar en conflicto, como hemos visto, pero en términos generales todos siguen el mismo camino y, mediante una actitud mental positiva, le llevarán a usted a donde quiera ir. No diremos adiós a esos motivos positivos sino hasta haber llegado al término de este libro, pero permítasenos hacer su elogio en forma breve. El amor tiene una proyección ilimitada. Véasele con respeto, ya que está en armonía con el Eterno. Prodíguelo y verá cómo le es devuelto en abundancia. Deje de darlo y no lo recibirá. En ninguna otra emoción, motivo o deseo se hace tan ostensible el espejo de la vida. El sexo es la gran fuerza creadora del universo. En sus planos más elevados se funde con el amor, pero este puede existir sin tener un carácter sexual. El gran poder del sexo puede ser transmutado en acción para la consecución de elevados propósitos, y tan importante es en este aspecto que posteriormente le dedicaremos un capítulo entero. Por otra parte, el sexo muy bien puede ser falseado o mal empleado, y este disfraz acarrea aflicción y problemas a la humanidad, confiriéndose a sí mismo una inmensa mala reputación. La autoconservación puede convertirse en una fuerza negativa cuando se la busca sin consideración a los derechos de los demás.
está puesta por la naturaleza para que sigamos viviendo. Aún así, el ser humano reclama la prerrogativa de alzarse contra ella. Cuando un barco se hunde, se da preferencia en el salvamento a los niños y las mujeres, y existen otros casos similares que expresan nobleza en el espíritu humano. La autoexpresión es parte de la búsqueda del propio ser, porque el ser uno mismo es parte de la libertad propia. Por tanto, tiene un carácter positivo, constructivo e infinitamente valioso. Pero hay que tener cuidado de que los propios medios de autoexpresión no dañen o perjudiquen a otros. La perpetuación de la vida después de la muerte es una de las convicciones y motivos más antiguos de la raza humana. Es necesario limitarla por el sentido común y una auténtica comprensión de la relación propia con ese cambio conocido con el nombre de muerte. Cuando está envuelto en supersticiones y temores, este motivo conduce a la infelicidad. Puede convertirse la vida en una exclusiva preparación para la muerte y con esto entorpecer el desarrollo de la civilización. El camino más seguro de hallar la paz del espíritu. El camino más seguro para hallar la paz del espíritu es el que ayuda a la mayor parte de las personas a encontrarla. Este principio debe ser la guía para emplear las grandes fuerzas motivadoras. Es entonces cuando usted sabrá cómo usarlas correctamente, sin pervertirlas. ¿La oración proporciona paz espiritual? Sí puede hacerlo. Más bien, debería hacerlo. Pero lo malo es que mucha gente recurre a la plegaria solo en el tiempo de la aflicción, cuando el motivo miedo domina su mente. Este enfoque es de carácter negativo y, en consecuencia, los resultados tienen que ser también negativos. Las oraciones que acarrean la paz del espíritu surgen de un espíritu que produce un mensaje pleno de confianza aun cuando la mente esté abrumada de problemas y aflicción de los problemas nace en la mente que sabe que los problemas solo se solucionan una vez que se han hallado dichas fuerzas y que poseen una confianza perfecta en la existencia de las mismas. Como otros muchos hombres, tengo la convicción de que existe una inteligencia más allá de lo humano. Creo que la mente condicionada en forma positiva puede a veces armonizar con esa inteligencia. Sin embargo, el acondicionamiento de la mente por medio de la oración o la decisión, es algo que el individuo debe conseguir por sí mismo. Cuando Dios hizo al hombre libre de forjarse su propio destino y escoger entre el bien y el mal, también le concedió esa prerrogativa. Toda realización importante tuvo que existir en forma de idea antes de que pudiera hacerse realidad. Revisión de los puntos importantes. La vida dice sí cuando se tiene una actitud mental positiva. La mente del hombre es más admirable que cualquier máquina computadora. Al igual que estas, empero, parece procesar mucho de su pensamiento en una portezuela de sí y no. Una actitud mental positiva ayuda a encontrar todo posible si en cualquiera de las circunstancias de la vida. Aun cuando la actitud que tenga usted en este momento sea negativa, la puede cambiar a positiva y abrir de este modo su vida a todo aquello que es rico y gratificante. Gobierne su actitud mental positiva teniendo un propósito definido. Los hombres célebres que han triunfado en la vida, nunca dudaron de su habilidad en hacer aquello que deseaban. Cualquier persona, en cualquiera de las épocas de su vida, puede lograr los beneficios de este método transformador de la mente. Concentre su mente en un propósito único y obtendrá un poder genial, ya que entonces su mente trabajará con mucha mayor eficiencia. Verá cómo dará con medios para enfrentarse a los problemas que antes le acobardaban y salvará los obstáculos que se le presenten. Una mente positiva sintoniza otras mentes positivas. A través de esta radiodifusión mental, usted intercambiará información y orientación inapreciables. Controle los motivos principales que dominan su vida. 7 motivos positivos y 2 negativos son los que se encuentran detrás de todo lo que uno hace.
Los hombres insignificantes permiten que las dos emociones negativas, la cólera y el miedo, les despojen de la paz espiritual impidiendo que su mente conciba y actúe con grandeza. Los hombres grandes utilizan los 7 motivos positivos para estructurar el género de vida que desean. Es posible hacer que los príncipes guías monten guardia a la puerta de la mente, impidiendo que penetren a ella las influencias negativas. Cuando utilice a esos príncipes espirituales, verá que siempre están prestos a entendérselas con cualquier situación de emergencia, como podría ser una amenaza a la salud, o bien las necesidades cotidianas. Usted puede impedir que sus motivos se opongan entre sí. El anhelo de ganancias materiales puede entrar en conflicto con el deseo de libertad, pero no hay que olvidar que la libertad de cuerpo y espíritu es más importante. La emoción del amor será suya mientras usted brinde amor a los demás. El sexo es una fuerza creativa que no debería ser desvirtuada o mal empleada. La convicción en una vida después de la muerte debe ser liberada de todo miedo y superstición. La autoexpresión y la autoconservación son importantes derechos humanos que le beneficiarán, siempre que usted no haga daño a otros. Los motivos de carácter positivo le conducirán, y los motivos de carácter negativo, aun suponiendo que le toquen, no le harán daño si recuerda lo siguiente: la manera más segura de conseguir la paz del espíritu, es ayudar a un mayor número de personas a conseguirla.